Agradezco mucho toda la disposición que ha tenido Edgar para estar con la comunidad de la Universidad de Colima. Nos acompaña desde su sede en Medellín, Colombia. Así es de que, pues, bienvenido, Edgar, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fernando. Muy buenas tardes a todos, señor rector. Espero que estén muy bien, que sus familias también estén muy bien. Un abrazo grande desde aquí, desde Colombia. Muchas gracias. Bueno, resaltar de parte de la Dirección General de Innovación y Cultura Emprendedora, estamos muy comprometidos con la agenda rectoral y dentro de los puntos que nuestro rector ha mencionado en esta agenda para todas las dependencias, planteles que conformamos esta comunidad universitaria, está el dar a nuestros egresados y a nuestros estudiantes el valor agregado para desarrollar e incentivar el desarrollo científico, promover la cultura innovadora, el emprendimiento y de esta manera tener mecanismos de vinculación como lo estamos haciendo ahora, traspasando fronteras. Así es de que, bueno, estamos acordes a esta agenda. Solamente quisiera hacer referencia a cómo visualizamos algunas de las definiciones para la cultura emprendedora, que no es otra cosa más que la forma de pensar y actuar de parte de los individuos en tres elementos muy generales, ya en lo personal, que es uno de los elementos, mediante un proyecto de vida, concretar un proyecto de vida, también como desarrollo social, en donde podemos contribuir a mejorar la calidad de vida de quienes están en nuestro entorno, el bienestar común, y también el desarrollo productivo con impacto social que permite generar trabajo para otras personas e igualmente prosperidad. Creemos que esta cultura emprendedora como una forma de vida se basa en valores que permiten a las personas ser agentes de cambio. Y es lo que estamos procurando en este tipo de actividades. Y bueno, en este primer elemento que tiene que ver con el módulo número 1 de arrancar este taller, que será a lo largo del semestre de hoy, 8 de marzo, que bueno, todavía tienen manera de registrarse en nuestros estudiantes, hasta el 7 de junio. Y bueno, iniciamos con esta charla inaugural. No quiero omitir también la participación bien importante para este evento y esta actividad de parte de los directores generales que nos acompañan de la institución, los directores de planteles, tanto de nivel medio como de nivel superior, diferentes docentes que nos han estado apoyando y siguiendo con involucrar también estudiantes de bachillerato y de la propia carrera, de las diferentes carreras, también, bueno, estudiantes e invitados de diferentes instituciones, organismos al exterior de la universidad y también de otros países que nos han hecho favor a través de los contactos de Edgar Montaño de llegar a otras latitudes y, bueno, pues tener dentro de nuestro público e invitados a personas de diferentes países. Sin más, bueno, sean bienvenidos todas y todas ustedes. Vamos a continuar con el orden del día. Adelante, maestra Krishna. Muy bien. A continuación cedo la palabra al doctor Carlos Alberto Ramírez Buelvas, coordinador general de Extensión, para darnos también un mensaje de bienvenida. Muy buenas tardes, señor rector. Muchísimas gracias por acompañarnos en este evento. Muchas gracias a nuestro director general de Innovación y Cultura Emprendedora, al doctor Fernando Sánchez. Y muchas gracias a Edgar Montaño por participar con nosotros en esta actividad. Yo solamente quisiera felicitar al doctor Fernando Sánchez Cárdenas y a todo el equipo, a la maestra Krishna, a todo el equipo de la Dirección General de Innovación y Cultura Emprendedora por esta maravillosa iniciativa. Felicitar y agradecer a los directores de planteles de educación media y educación superior que nos acompañan, y estoy seguro que será una actividad que, dada la trayectoria de Edgar Montaño, será una actividad
de mucho provecho para toda la comunidad de la Universidad de Colima, que deberá sensibilizarse y profundizar en los temas de creatividad y de innovación, beneficiándose de la experiencia de Edgar Montaño. Así es que, pues, enhorabuena para todos los participantes, y no quisiera extenderme más, solo reiterar la felicitación al doctor Fernando Sánchez Cárdenas y a todo su equipo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Pues a continuación escucharemos el mensaje inaugural del Taller de Innovación y Emprendimiento por el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz, rector de la Universidad de Colima. Sea la palabra, rector. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Me da muchísimo gusto estar en esta reunión virtual donde inicia el Taller de Innovación y Emprendimiento. Saludo con mucho gusto al doctor Carlos Alberto Ramírez Huelvas, coordinador general de Extensión Universitaria, al doctor Fernando Sánchez Cárdenas, director general de Innovación y Cultura Emprendedora de la Universidad de Colima, y quiero resaltar el esfuerzo que el doctor Fernando no solo está haciendo en este momento, sino desde hace muchos años, me consta, en el tema de innovación y cultura emprendedora. Por supuesto, agradecer muchísimo desde la Universidad de Colima al ponente, al maestro Edgar Montaño Lozano, creador de la metodología de juego formativo 4C, crear, conectar, comprender, construir. Edgar, muchas gracias por tus atenciones con la Universidad de Colima. Y saludo también a los organizadores, profesores, lo decía Fernando, directores de educación superior, de media superior, maestros, maestras, y a todos los alumnos que están participando en este taller de innovación y emprendimiento. Yo también quiero ser muy breve y simplemente felicitar el esfuerzo. Me da muchísimo gusto este tipo de iniciativas que conjugan el esfuerzo de directivos, de maestros y de estudiantes para mejorar su formación profesional. La innovación y el emprendimiento, sin duda alguna, serán herramientas indispensables para el presente y el futuro que viviremos los próximos meses, los próximos años, durante y después de la pandemia, y que se estudien, se fomenten, se analicen y se revisen metodologías al respecto. Para mí me da mucho gusto porque es un insumo vital para nuestros estudiantes, y que tengan claridad de que hay seguramente más opciones de las que hasta ahora han valorado en su espectro laboral. Yo quiero reiterar la felicitación de todos y todas los que hicieron posible este taller de innovación y emprendimiento. Reiterar el agradecimiento a la distancia a Edgar Montaño Lozano por su participación y por sus atenciones para con la Universidad de Colima. Y sin más preámbulo, me permitiré inaugurar el taller de innovación y emprendimiento, siendo las 17:10 del día 8 de marzo del año 2021, en la ciudad de Colima, del estado del mismo nombre. Declaro inaugurado el taller de innovación y emprendimiento, que sea para el bien de la sociedad y de todas y todos los que participan. Muchas felicidades y espero que sea de muchísima utilidad, particularmente para nuestros estudiantes de la Universidad de Colima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor rector. Agradecemos el mensaje de nuestras autoridades universitarias. Les quisiera pedir un favor de prender su cámara por un momento para tomar una foto oficial como evidencia de la inauguración. Unos cuantos segundos. Déjense ver por ahí. Muchas gracias. Ya varios se peinaron, sí. Ya también se peinaron, se acomodaron. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Le damos un minuto para despedir a nuestras autoridades y arrancar con la charla de nuestro querido amigo Edgar Montaño. Un placer. Muchas gracias. Gracias, señor rector.
Gracias, Carlos. Gracias, Fernando. Gracias, Edgar. Un placer. Un gusto. Muy bien. Que estén muy bien. Bueno, pues arrancamos. Iniciamos con el módulo 1, Encuentro con tu proyecto, que tiene como objetivo sensibilizar a los estudiantes y emprendedores sobre la importancia de encontrar un método propio al momento de iniciar un proyecto de innovación o emprendimiento. La charla que tendremos es impartida por nuestro amigo Edgar Montaño Lozano, quien es diseñador gráfico de la Fundación Universitaria del Área Andina, artista plástico de la Escuela de Arte BBB, especialista en intervención creativa de la Colegiatura Colombiana, facilitador de Lego Serious Play y Lego Education por Colombia y diplomado de Construcción de Ciudadanía de Urbano de Medellín y CEDIU Barcelona, certificado de juego formativo, certificado de constelaciones familiares y empresariales, certificado en Design Thinking, Lego Serious Play y creador de la metodología de juego formativo 4C, crear, conectar, comprender y construir. Pues bienvenido, Edgar, te cedo la palabra y comenzamos con tu charla. No, muy buenas tardes a todos, profesores, maestros, Fernando, Miriam, un gusto, Krista, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí y poderles contar y estar con ustedes compartiendo toda esta experiencia de la innovación, de la creatividad, de ese proceso que hemos realizado en los últimos 35 años en Medellín y que en los últimos 5 años ha entregado unos productos muy interesantes como la metodología de juego formativo. Hoy vamos a estar en una conversación, conversación, a medida que va avanzando la charla, podrán ir desarrollando también preguntas, las vamos a ir haciendo a medida que vamos avanzando, para expandir el conocimiento. Normalmente las preguntas expanden el conocimiento y nos permiten llegar a otros lugares, llegar a otros mundos, poder ver con los ojos del otro, poder escuchar con los otros oídos. Y eso es muy importante, porque en nuestra cultura latinoamericana generalmente estamos más en la queja, en el dolor, en el sufrimiento, y desde ahí nos enseñaron a contarnos. Entonces, aquí en Colombia pasa muy común que nos dicen, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Y nosotros contestamos, ahí dándole o en la lucha, luchando, ¿cierto? Y se nos olvida que también podemos contar todos los beneficios y todas las bondades de la vida, todo lo que la vida nos ha entregado también, no solamente la lucha, que hay que reconocerla y el sacrificio que se hace, pero también todos los días disfrutamos de muchas cosas que nos enseñan a crear, muchas cosas que nos enseñan a conectar, comprender y construir. Esos elementos son los que tenemos nosotros en nuestra cultura latinoamericana que tenemos que resaltar, que de otras partes del mundo nos miran desde la cantidad de información, de códigos, de colores, de paisajes, de formas, de animales, de frutas, de alimentación, una cantidad de cosas que tenemos nosotros que el resto del mundo no tiene y nos dicen, ¿por qué no utilizan eso para sus elementos creativos? Solamente el permitirse estar con el otro, conectar con el otro, estar en una conversación, escuchar una historia, simplemente cambiar de lenguaje, de estar de un país a otro, nos acerca a una cultura, nos acerca a todo un mundo creativo. Entonces la invitación de hoy es a aprender por cabeza ajena, aprender desde esos otros lugares donde nosotros decimos, no, déjelo que se caiga, déjelo que se equivoque para que pueda aprender. Pues la invitación creativa e innovación es que no se aprende por su propia cabeza, sí, se puede aprender desde ahí, pero si hacemos co-construcción,
si podemos conectarnos con los otros, vamos a hacer pensamientos colectivos, pensamientos más grandes que nos van a ayudar a pensar de manera innovadora. Y cuando vamos a entender ese concepto de innovación para este taller, lo vamos a acercar a que lo que nosotros realicemos va a ser aceptado y asimilado por otras personas. Si no, estamos en una parte que se llama idear, en la ideación nada más. Cuando socialmente lo que nosotros estemos diseñando o haciendo o entregando como un producto o un servicio a una sociedad es aceptado, ahí es donde se considera que estamos en un proceso de innovación, ¿sí? Entonces, normalmente en una reunión, charla, taller, en cualquiera de las cosas donde nos presentamos desde 4C, nos dicen cómo lo hacen. Entonces dígame cómo lo hago para poder implementarlo. Resulta que no hay recetas, porque hay que tener en cuenta 3 cosas fundamentales. La primera, hay que tener en cuenta el yo, lo cual tampoco nos lo enseñaron nunca, entonces hoy estamos tumbando ese paradigma. Lo primero que usted tiene que tener en cuenta es usted. Y ahí entrará usted con unas características, atributos, principios que lo definen claramente en lo que usted quiere encontrar. ¿Cuál es esa chispa, esa llama? No buscarlo desde la economía, sino buscarlo desde el ser. Y aparece ese primer momento, el yo. El segundo momento que tenemos, entonces, es el otro. Entonces, es ir y negociar con el otro sus expectativas. Hay una regla de oro que dice que no le hagas a los otros lo que no quiere que te pase a ti. Nosotros desde 4C tomamos esta regla de oro y la llevamos a ¿por qué no le preguntas al otro qué quiere para ver si tienes la capacidad de podérselo dar y negociar con él? Porque no es solamente lo que yo pienso, ahí estaría de una forma muy egoísta recogiendo el mundo, sino que tengo que ir y conversar con ese otro para saber cuáles son sus necesidades. Llamemos ese otro un cliente, un usuario, esa persona que puede estar compartiendo también experiencias con nosotros. Ese otro serían estos 96 personas que estamos aquí conectadas hoy. Pero hay que tener en cuenta otro factor, y ese factor es el mundo. Y el mundo como nos entrega una cantidad de cosas que nosotros no tenemos en cuenta. Entonces, a veces en algunas charlas yo he escuchado que el 100% depende de nosotros. Y no es el 100%, porque tengo que tener en cuenta esos factores. Hay un factor del otro y del mundo. Y el otro porcentaje voy a ser yo. Entonces, cuando yo construyo redes y me permito conversar con esas redes, compartir y desarrollar la pregunta, aquello que hemos ido perdiendo desde niños, la pregunta se fue perdiendo y lo que hacemos es asumir. Creo que el prejuicio aparece en nosotros en la adultez y es el primer elemento que corta la creatividad. Entonces, cuando nosotros nos planteamos tener una propuesta innovadora para una ciudad, para una región, para una comunidad, pues lo primero que tenemos que revisar son los prejuicios. ¿Qué se nos presenta alrededor? ¿Con qué habitamos? Y eso meterlo a una bolita y decidir si ese prejuicio lo puedo guardar, lo puedo descartar o lo puedo transformar. También lo podríamos mirar si ese prejuicio lo podríamos llevar a otra forma de pensar. Y eso arranca desde el rito, ¿cierto? Entonces, cada uno de nosotros tiene diferentes ritos. Y cuando nos enfrentamos a eso, nos permitimos, entonces, tener una forma de pensar. La creatividad dice, hey, puedes seguir pensando como quieres pensar, pero tienes que ir a otras miradas, a otros lugares, a otros oídos. ¿Cómo lo hacen otros? Entonces aparece el referente. Todos nuestros países han tenido unos referentes.
en la política, en la educación, en la cultura, en los deportes, todos tenemos referentes, pero en la creatividad también. La creatividad es ese escenario donde no tenemos que crear ante la necesidad, tenemos que crear en la abundancia. Cuando tenemos posibilidades, es el momento de crear, es el momento de innovar, es el momento de hacer, porque nos da un factor de tranquilidad. Si nos quedamos solamente en la creatividad para cumplir la necesidad, pues nuestra creatividad puede ser muy poderosa, pero va a ser muy limitante. Entonces, vamos a ver algo muy particular que nos sucedió. Cuando se presenta pandemia hace un año, a nosotros en Colombia, ahorita el 16 de marzo cumplimos un año de estar en estado de emergencia por la pandemia. Desde ese momento salen muchas propuestas innovadoras. Salen propuestas innovadoras y emprendimientos de venta por Instagram, por WhatsApp, por grupos, en que las personas asustadas son capaces de emprender muchas cosas, pero arranca ese impulso, pero no miden el medio, la sostenibilidad y el mundo que está pidiendo. Entonces, si vemos que se generó en ese inicio de la pandemia, eran muchos abastos de alimentación, muchas ideas de alimentación, de diferentes tipos de productos que te podían llegar al hogar, pero cosas que no se han podido desarrollar bien todavía ante la necesidad de la humanidad, como los tapabocas, como máscaras, caretas, guantes, trajes, otro tipo de artículos que el mundo está necesitando en este momento y no se han podido desarrollar. Porque falta entonces conversar, poder estar más conectados con esos procesos emprendedores y tener más herramientas. Entonces, ¿desde dónde creamos? Desde la información que tenemos. Y desde esa información que tenemos, si es poquita, nuestro emprendimiento y nuestro crecimiento va a ser muy poquito. Si tenemos más información, pues nuestra capacidad de crear es más grande. Todos somos creadores, todos tenemos la capacidad de crear. No somos buenos para crear todos en lo mismo. Hay diferencias de creación. Cada uno encuentra un lugar y un propósito. Entonces, yo le voy a pedir aquí a mi amiga Miriam, por favor, que me ayude con un video para poderlo transmitir en este momento. Quiero que arranquemos este encuentro con analizando y viendo el siguiente video, que es un elemento creativo fundamental. Esta propuesta está en todo el mundo, en todos los idiomas, y van a ver que se juntan muchos artistas a hacer una canción que todos conocemos, pero miren lo que sentimos cuando llega esta canción. Entonces te pido el favor, Miriam, por favor, de que la transmitamos. Muy bien. ¿Y qué nos encontramos aquí? Nos encontramos la diferencia, nos encontramos una canción, nos encontramos unos artistas muy buenos de toda Latinoamérica y del mundo. Nos encontramos un hilo conductor, nos encontramos la pasión, el amor por lo que hace. Entonces, cuando yo vi este video por primera vez, yo soy súper fan de Calamaro. Y él ya estaba muerto cuando vi esta canción y me generó un punto de conexión impresionante a partir de ahí. O también cuando vi artistas colombianos o cuando vi artistas mexicanos, que siempre los tengo en mi corazón, entonces comienzo a conectarme a partir de lo que soy. Y cuando llega el africano y comienzo a ver cómo interpreta su instrumento y los niños hacen el coro, en otro lugar totalmente del mundo donde se hizo esa canción, me doy cuenta de algo que dice la Bamba: no hay fronteras. Ante la creatividad, el emprendimiento, no pueden existir fronteras.
Una de las ventajas que tenemos en esta cuarta revolución industrial es que yo puedo estar en Medellín, para mí son las 6:31, para ustedes son las 5:31, y nos podamos conectar 96 personas a tener un conocimiento cada uno desde un lugar, haciendo diferentes actividades. Eso es lo que me parece más valioso de lo que está sucediendo. Antes tendríamos que haber hecho muchos trámites para poder que esto se realizara en un en vivo o en un salón. Pero ahora la tecnología nos permite conectarnos. Pero hay que tener ese propósito y ese amor y esa pasión por lo que queremos, pero tener la capacidad de soltar eso que nos apasiona. Nosotros en Medellín arrancamos un proceso de innovación hace 36 años, comenzamos. Un grupo de jóvenes, casi todos estábamos en colegio y algunos estaban empezando la universidad. Se creó un espacio que se llamaba el Consejo Municipal de la Juventud. Y en ese espacio del consejo no había dinero, no se tenía dinero, pero se generaban ideas de ciudad. Los jóvenes comenzábamos a soñar cómo iba a ser el Medellín del 2015, del 2020. Era muy difícil comprender cómo podríamos diseñar una ciudad a 30 años, a 35 años después, cuando estábamos sumergidos en el nivel de violencia más grande que puede haber tenido una región en Latinoamérica y estar en el primer lugar de la ciudad más violenta del mundo, donde para nosotros ver morir era muy normal. Entonces, en ese momento, esa iniciativa, lo único que nos propuso es comparte tu idea con otro. Sé capaz de compartir una idea con otro. Puedes trabajar sobre lo mismo. La Bamba tiene muchos años ya esa canción. Casi yo creo que todos los que la están escuchando aquí, pues están escuchando esta versión. Los que estamos más grandecitos, pues nos acordamos de esas primeras versiones de La Bamba y en las películas y en las series que nos llegaba. Pero permite que los artistas del mundo se puedan conectar porque es una canción que trasciende. Nos da un producto, nos da un elemento nuevo, nos da una nueva forma de verla a través de nuevos instrumentos. Entonces miren que la diferencia es un eje fundamental para tener innovación y creatividad en nuestros productos. ¿Qué hace diferente tu producto, tu servicio? ¿Qué es eso que lo hace diferente? ¿Qué es lo que lo conecta? ¿Cuál es el hilo que lo conecta con tus usuarios, con un público objetivo? ¿Qué es lo que hace que la gente consuma o quiera tu producto, más allá de que sea diferente? Porque entonces yo me identifico con él. Vamos con esas dos preguntas. ¿Qué tanto lo puedes hacer? ¿Es necesario que te paguen o lo puedes hacer gratis? Si lo haces gratis, te apasiona. Y es aquello que uno puede hacer gratis toda la vida, lo cual lo lleva a poder cumplir muchas metas. No quiere decir que lo tengan que hacer, pero lo podrían hacer. Y no tendrían ninguna dificultad. ¿Qué es lo otro que entonces tenemos que tener? No hay fronteras, no hay distancias para poder emprender. Mi producto puede estar en Medellín y ser consumido en México, como ustedes en México, y su producto puede ser consumido en Europa o en Brasil o en Argentina. Porque normalmente nuestro pensamiento creativo se vuelve supremamente corto hasta donde vemos. Nosotros estamos rodeados por montañas aquí en Medellín y entonces a las personas nacidas en esta región se les dice montañeros, paisas montañeros. Entonces el pensamiento llega hasta donde lleguen las montañas. Entonces a los chicos yo siempre les digo, imaginemos entonces que estemos en el mar, ¿cierto? Ustedes que tienen un mar también y un volcán, el pensamiento puede ser inmenso y muy grande porque no hay fronteras. Entonces nuestro producto, servicio, emprendimiento, ¿cómo conecta? ¿Cómo ayuda a otras personas también? A medida que yo lo desarrollo, no solamente me beneficio a mí, sino cómo puedo beneficiar a otras personas ahí. No solamente desde un salario, sino también desde una recompensa emocional
¿Qué le devuelvo a mi ciudad, que ha hecho tanto? ¿Qué le devuelvo a Colima? Ustedes tienen un paraíso. Yo siempre le digo eso a Miriam o a Fernando cuando tengo la oportunidad de hablar con ellos. Les digo, ustedes tienen un paraíso muy valioso. Pocas ciudades en el mundo tienen las condiciones que ustedes tienen. Estar a 40 minutos de todos los climas. Estar al mar, a la montaña, al desierto. Pocas regiones. Normalmente, si yo voy a desplazarme dentro de la ciudad, puedo estar 1 hora y media en un trancón, en un tráfico muy pesado, pero ustedes a 45 minutos pueden llegar rápidamente a cualquier otro lugar. Eso hace que su pensamiento también pueda ser rápido, también pueda llegar, pero estar separados del resto del mundo también hace que mi pensamiento se pueda volver un poco lento, porque entonces me encierro solamente en ese lugar en el que estoy. Y ahí hay que comenzar a pensar que hay que hablar de lo global, pero en lo local. El pensamiento no puede ser solamente de la región, sino cómo esa región se expande al mundo, pero cuidándola, cuidando la región, haciéndola visible, cuidándolo ambientalmente, 100%, y que ustedes tengan una conciencia tranquila de que su producto o servicio no va a destruir la riqueza que ustedes tienen. Nos preocupamos nosotros en Medellín por intentar entonces cambiar. Hoy, ese grupo de niños, de chicos, de jóvenes y adolescentes, que pueden ser la mayoría de los que están en esta audiencia de esa edad, se comenzaron a soñar un Medellín diferente. Comenzamos a hacer campañas, comenzamos a trabajar en los barrios, uno a uno, para poder lograr. Hoy, la gran mayoría son rectores, o han sido alcaldes o concejales de la ciudad, o trabajan en apuestas académicas para la transformación de la ciudad. Y nos seguimos, entonces ya no soñando la Medellín del 2030, sino la Medellín del 2050 y el 2060, con una educación gratuita, con servicios integrados, con un buen transporte, con una integración de servicios y consumiendo productos locales. A hoy, después de 30 años, Medellín comienza a pensarse que los primeros productos y servicios que tiene que consumir son los de sus ciudadanos, que ya no hay cerebros fugados, que es lo que normalmente pasa en una ciudad en desarrollo, que las personas que pueden estudiar o salir se van para otras partes y esos cerebros se pueden fugar. Pues ya hoy la gente decide vivir en esta ciudad, decide estar aquí, decide construir para el mundo desde aquí, desde Medellín. Y ustedes tienen todo. Cuando uno mira desde afuera, que es mirar fuera de la caja, pues tienen todos los factores interesantes, desde el turismo, que lo hemos mirado con Fernando y con Miriam, pero también desde todos los medios que ustedes tienen en la universidad. Tienen un potencial, tienen un apalancamiento hacia la industria, hacia el comercio, hacia amigos, países amigos como nosotros, que pueden poner todo lo que hemos padecido, vivido y aprendido de nuestras experiencias para que ustedes no se tengan que demorar entonces 30 años, porque sería la pregunta que normalmente me hacen, Edgar, entonces esa curva va a ser de 30 años, y yo les digo no, ya esa curva no puede ser de tanto tiempo, tampoco va a ser de un año, va a ser muy rápido, pero sí va a tener una curva más rápida que las otras ciudades que hemos tenido que vivir muchas cosas. Entonces, ¿qué nos pasa? Para esto necesitamos aprender a salir de la caja, que es fundamental, y para poder salir de la caja necesitamos tener la capacidad de que todos los pensamientos que nosotros tenemos vayan desde el crear, desde el conectar, comprender y construir. Ahí tenemos 4 palabras, 4 verbos, que normalmente para poder explicar uno necesita a los otros. Pero entonces esta metodología que se desarrolló acá y está al servicio de todos ustedes, nos permite entonces que todo lo que pensemos tengamos la capacidad de crear nuevas cosas a partir de lo que tenemos. Ir a un segundo pensamiento, a un tercer pensamiento, conversarlo con el otro. Conectar, y ese conectar entonces nos quiere decir que tenemos que tener esa capacidad de hacer que nuestro producto o servicio pueda trascender fronteras, pueda llegar
a otras personas a que se conecten a ese producto y servicio. Comprender lo global y lo local, cómo funciona, y de esa mezcla hacer lo mejor para poder entregar nuestro producto o servicio. Construir nuevas propuestas, que nuestro producto siempre esté en movimiento. No podemos hacer productos finitos que se puedan terminar rápidamente, no. Tenemos que hacer productos que se puedan ir transformando, servicios que se puedan ir transformando, porque generalmente cuando hacemos la implementación y la innovación, hay algo muy bonito que es como ese jalonar, donde inmediatamente tenemos que volver, tenemos que volver, tenemos que volver. ¿Por qué? Porque nos genera un punto en el que lo que ya estamos entregando, mientras lo implementamos ya pasó un poquito de tiempo, entonces ya tenemos que estar en otro lugar. Por eso el entrenamiento va a ser soltar rápidamente la información. No estar pensando en que me lo van a copiar o lo van a replicar en otras partes, porque a veces nos desgastamos mucho y la energía se nos va ahí en cuidar, pero no agilizar el proceso. Nosotros desde 4C entonces hemos trabajado en esa construcción de ciudad aquí en Medellín, con gobierno, con empresa, con Estado, nos hemos sentado, comenzamos a hacer esos análisis, comenzamos a hacer intervenciones para poder agilizar los procesos y llevar rápido a que podamos pensar. Entonces hay iniciativas como los World Café o conversatorios o de una charla como la que tenemos en este momento, donde rápidamente puedes adquirir respuestas que si nos vamos a la práctica nos demoraríamos mucho tiempo. Platón decía, en una hora de juego se puede conseguir más información que en un año de conversación. Entonces, abro en este momento un espacio para preguntas. Jóvenes, ¿alguien que desee preguntar? Profesores. Si no, yo voy a lanzar una pregunta. Edgar, ¿cómo fue que Medellín logró tener un reconocimiento como la ciudad más innovadora del mundo? ¿Qué hicieron esos jovencitos de hace 30 años para lograr que su ciudad sea reconocida como la más innovadora del mundo? Esos jovencitos aprendimos a conversar, nos conectamos con el otro. Sin importar la clase social, todos estamos afectados por lo mismo, por la violencia. Entonces, ese era nuestro hilo conductor. Entonces, es muy triste, pues es muy bonito, pero también es muy triste que nuestro hilo conductor fue cuando todos tocamos fondo. Y lo que intentamos nosotros enseñar es que no hay que tocar fondo, no hay que llegar a un estado muy complicado de la ciudad para podernos conectar y aprender a trabajar con los otros. Entonces nos comenzamos a apoyar en los emprendimientos porque Medellín no solamente se cerró desde el mundo, sino que el mismo país cerró a Medellín. No éramos bien vistos en otros lugares, no éramos bien vistos en ninguna otra ciudad de Colombia y menos en otra ciudad del mundo. Entonces casi no viajábamos. Entonces las empresas que se comenzaban a construir y tampoco llegaban productos, ¿cierto? No había exportación ni había importación. Estábamos nosotros mismos. Entonces comenzamos a diseñar y a consumir nuestros propios productos. Nos comenzamos a ensayar entre nosotros, comenzamos a hacer experimentos sociales, comenzamos a ver cómo mejorar las vías, cómo sacar a los chicos de las bandas, de las pandillas, cómo sacarlos de ahí y cómo los amarramos a la cultura. Comenzamos a modificar la educación. Y proyectos que planteamos hace 35 años, Miriam, como Matrícula Cero, apenas se están aplicando. Matrícula Cero quiere decir que nadie paga nada en la universidad. No hay ningún porcentaje. Apenas llevamos 2 años de estar haciendo Matrícula Cero. 4 semestres llevamos de estar haciendo Matrícula Cero. Un proyecto que planteamos hace 35 años. Para asegurar que el 100% de nuestra población pueda estar en educación superior. Pero entonces, ¿de dónde salía ese dinero para Matrícula Cero?
había que hacer negociación con la empresa, con los aportes, con retroalimentación, con los primeros chicos que comenzaban a salir a universidades al exterior a estudiar, comenzar a que volvieran a la ciudad y nos enseñaran qué había en el mundo y nos contaran cómo funcionaba México y cómo funcionaba Europa. Y ahí estuve involucrada desde la Universidad de Colima, recibiendo muchos de los que hoy son rectores de nuestra ciudad en diferentes universidades. Ahí la Universidad de Colima cumplió un papel fundamental. Entonces, uno de los primeros concejales, que fue Mauricio Morales, de la Oficina de Juventud, estuvo ahí en Colima con ustedes, aprendiendo de ustedes. Entonces, nos permitimos hacer intercambios culturales, donde México para nosotros siempre ha sido un referente súper bonito. Nuestra cultura se cruza por México completamente, desde la música, las novelas, las series, El Chavo y Acapulco. O sea, son un referente completo para nosotros, que nos ha marcado cultural, académicamente y educativamente. Casi mi formación en metodologías, casi toda la formación que yo he hecho en metodologías las he hecho en México. Voy y las hago en México. Pero ¿qué tenemos la capacidad nosotros? Que es algo que uno comienza a hacer de una lectura latinoamericana. Como hemos pasado por tantas experiencias y no hemos podido vivir de lo que devuelve el gobierno en regalías, de los ingresos del gobierno, hemos tenido que ir a aprender a negociar rápidamente entre nosotros y entre la empresa. Hacer intercambio de servicios es algo que hemos hecho desde los últimos 35 años. No hay una transacción económica, pero hay un apalancamiento entre uno y el otro. Yo te ayudo, tú me ayudas. ¿Sí? Entonces, eso hace que durante estos 35 años podamos tener una cultura diferente en la ciudad, que hay que seguir trabajando muchísimo. Todavía tenemos índices de violencia, todavía no tenemos la brecha entre la mujer y el hombre es grande todavía, la brecha racial todavía sigue siendo grande, pero hemos avanzado. Y por eso Medellín se ganó el premio de innovación, no por tener edificios, ni grandes autopistas, ni grandes carreteras, porque hasta las hemos hecho mal y se nos vuelven a caer. Pero lo que nos premiaron en innovación y somos reconocidos a nivel del mundo es que tenemos facilidad de conectarnos con el otro rápido y no de dilatar los asuntos durante mucho tiempo, sino si nos vamos a equivocar, equivoquémonos rápido y aprendamos juntos. O sea, no demos tantas largas, sino venga, hagámoslo ya. Si nos equivocamos, replanteemos, lo estamos haciendo usted y yo, no hay problema. Entonces eso implica tener al otro como un amigo, como un aliado, confiar en el otro. Se necesita desarrollar la confianza. Yo a mis estudiantes se los digo, es como cuando usted enamora. El cuento es el mismo, pero usted decide creer. Si yo planteo en un ejercicio de emprendimiento la desconfianza, ese emprendimiento no va a salir adelante, no sale adelante. Tengo que confiar. Nos podemos equivocar, lo más seguro es que nos equivoquemos, pero tenemos que intentarlo y hay que hacerlo rápido, hay que conectarse rápido con otras personas del mundo. Una gran ventaja es que, ejemplo, hoy estas 96 personas, de las cuales conozco a 6 o a 10 más o menos, o de pronto conozco un poquito más que hayan podido estar conmigo en alguno de los talleres anteriores, hoy tienen una persona más, un amigo más, donde se pueden conectar directamente con él. Entonces mira que nosotros desarrollamos eso en estos 35 años, donde no teníamos que tener tantas cosas para de pronto hablar con el alcalde, o para hablar con un concejal, o para hablar con un rector, o para hablar con un gerente de una empresa. Buscábamos conexiones rápidas para que pudiéramos progresar. Entonces, no nos quedábamos escalonados, sino que comenzamos a mirar esas diferencias y atributos que tenía cada uno de los ciudadanos y cómo desde su lugar y de su pasión podía comenzar a aportar a la ciudad.
Muy interesante. ¿Alguien más quiere plantear alguna pregunta? ¿O vuelvo a preguntarle yo? Yo preguntas le tengo muchas. Adelante. Tenía la duda de que, ¿qué es innovación para todos ustedes? La capacidad de implementación sobre la sociedad y que eso sea aceptado por la sociedad. O sea, no lo miramos solamente desde la idea o desde el producto ya creado, sino que eso pueda ser aceptado por ese grupo social. Puede ser a nivel global, local o en comunidades muy pequeñas. Entonces apoyamos emprendimientos pequeñitos que simplemente trabajan con un nicho de la población, pero se le genera todas las oportunidades y desde ahí lo llamamos innovación. Cuando una comunidad acepta un producto o un servicio y cambia su forma de actuar a través de eso. Gracias. Tengo otra pregunta. Dime. ¿Cuál es la ciudad en la que dicen que es la más innovadora? Pues Medellín ganó el premio de la ciudad más innovadora. ¿Cómo? Medellín ganó el premio de la ciudad más innovadora, pero lo gana no desde su arquitectura, sino que es normalmente desde donde se reconoce ese premio, sino que lo gana desde su condición social, que es una ciudad, se replanteó y fue capaz de reconstruirse. Ok, muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Doctor Fernando. Gracias. Un planteamiento en lo que se animan algunos más por ahí. Edgar, en el tema de la cultura emprendedora, es claro que de pronto muchas tendencias hicieron o se crearon un paradigma en donde el emprendimiento es ver cuestiones de planes de negocios y de iniciar tu propio negocio. Poder reflexionar o que nos transmitieras tu experiencia en cómo va creando una cultura emprendedora desde los valores, desde, yo lo decía en un inicio, una forma de actuar y de pensar ante la vida. Nosotros queremos promover en la Universidad de Colima que esta cultura emprendedora es una forma de vida y que no necesariamente la aterrizas en un negocio, ¿no? El negocio es una de las vías y evidentemente que a lo largo de este taller estaremos formando a todos los estudiantes interesados en este proceso de crear su propio negocio, pero mencionaba tres perspectivas al principio: la personal, que habla de la autosuficiencia y demás, pero luego el impacto social que tiene mi emprendimiento y luego, bueno, la riqueza y el progreso que puedes generar para los demás. Entonces, ¿cómo podemos transmitir a quienes nos están ahora compartiendo su tiempo el trabajar en una cultura emprendedora? Fernando, mira que lo que estás mencionando es supremamente importante y te lo agradezco mucho, porque nosotros demoramos un ratico para entender, que hay que construir primero al ciudadano, que hay que construir primero a ese ciudadano que construir la ciudad. Entonces salimos desbordados, sin cerrar los ojos, a montar negocios, ¿cierto? A montar creyendo que el negocio es la oportunidad para salir adelante. Y resulta que hay que trabajar primero en la formación del ser. Hay que hacer ese trabajo hacia el interior, entender en principios, en valores, en características, en atributos, en puntos de conexión. Hoy los invito a que hagamos un poquito de conciencia sobre ese yo, más allá de lo que marca la tendencia, porque entonces, no sé, les pongo un ejemplo claro de acá de Medellín. Para una familia, si el hijo dice, hace unos años, ya no tanto, pero si el hijo decía que iba a ser artista, era medio traumático para la familia. Si él decía que iba a ser médico o ingeniero, había celebración en la familia, aplausos y todo, ¿cierto? Pero si decía que, se lo voy a decir literal, como lo decían aquí, eso es para marihuaneros, le decían aquí en Medellín, eso es para marihuaneros, para vagos, usted no va a salir nunca adelante con eso. Era muy normal que se enfrentaran. Hoy encontramos que hay nodos de desarrollo
y que ustedes también los tienen, sus nodos de desarrollo hacia donde tiende la economía y donde están esos potenciales. Imagínate que Medellín en esa época era industrial. Medellín era industrial, lo cual hoy lo miramos nosotros y decimos, increíble, no podría ser industrial Medellín. Nosotros, si ustedes lo miran en el mapa, nosotros estamos en la mitad de la cordillera central de la cordillera de los Andes. Cuando la cordillera de los Andes cruza toda Sudamérica, llega a Colombia, se divide en 3 y nosotros estamos en la mitad. Para salir de Medellín, nosotros, el estado, ustedes son Colima y el estado es Colima, nosotros somos Medellín, el estado es Antioquia. Para yo poder salir del departamento, del estado, en auto, me demoro por un lado, me demoro 5 horas. Y para poder llegar al mar, me demoro 12 horas. Entonces, imaginen lo que se necesita para ser la ciudad más industrial del país en entrar maquinaria y transportar. Y no tenemos aeropuerto, porque las condiciones de la ciudad, nuestro aeropuerto queda en el municipio vecino, no queda en Medellín, queda en Río Negro, quedaba a 45 minutos, hoy hicimos un túnel que nos permite estar a 20 minutos del aeropuerto, pero antes nos demorábamos 45 minutos sobre una carretera que cuando estábamos en invierno generalmente estaba cerrada. Entonces éramos inviables como ciudad industrial del país. Y si vemos las ciudades industriales, pues las ciudades industriales quedan en puerto, es la lógica del mundo en toda su vida. Por nosotros éramos terquitos y se montó aquí la ciudad industrial y así funcionó Medellín casi 100 años. Después de eso, entonces se replantea que somos una ciudad de servicios. Se dividen los nodos estratégicos económicos, pero entre esos nodos estratégicos económicos, en un taller que desarrollamos acá en Medellín, nos dimos cuenta que las personas pedían, antes de generar negocios y empresas, construir el ser. Que primero eso es lo que tengo que construir, entender el concepto de familia, cuál es esa familia desde una sola persona o su mascota, o de la diversidad de las familias como están en este momento. Que toda la formación académica no tenía que ser universitaria, pero que si la persona se apasionaba por lo que quería hacer, podría aportar a la ciudad y tendría la capacidad no solamente de hacer un emprendimiento, sino de hacer muchas ideas que aporten a la ciudad. Entonces comenzamos a hacer incubadoras de ideas. ¿Qué era eso? Unos jóvenes que querían o que queríamos aportar a la ciudad voluntariamente, queríamos que la ciudad fuera mejor y nos íbamos a esa incubadora de ideas y ahí llegaban empresarios a aportar sobre esas ideas. Hay varias series que ahorita se parecen más o menos donde uno puede aportar ese tipo de ideas ahí, pero ahí no lo mirábamos de manera individual, sino que el ejercicio nos permitía hacer colectivos. Los que estaban trabajando en determinada idea, trabajar sobre esa idea y conversar y tener asesores y sentarnos y rayar y hacer muchas sesiones de design thinking, muchas. O sea, estar desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche trabajando en la idea con expertos, con los docentes, con los maestros, rayando, haciendo un intercambio de conocimiento fundamental. Eso nos ayudó muchísimo, porque entonces comenzamos a respetar la diferencia, se bajaron las clases sociales, nos reconocemos desde humanos, quitamos los títulos y comenzamos a trabajar en las ideas y a desarrollar las ideas y a mirar todas las variables y los riesgos. Cuáles son nuestras capacidades de flujo entre la idea, cuáles son nuestros riesgos y cuál es esa FODA que la cambiamos y la dejamos de llamar DOFA, que así se conoce casi en todo el mundo, y la comenzamos a llamar FODA. Entonces comenzamos a mirarla desde las fortalezas, desde las oportunidades, desde las debilidades y desde las amenazas. Pero entonces no la comenzamos a ver una adentro y una afuera, sino que comenzamos a verla en 3 escenarios. Esa FODA la comenzamos a ver en el yo, en el otro y en el mundo. Esa es la variable
que nos resultó en Medellín. Coger una foda, arrancar desde las fortalezas de ese ser humano, desde su pasión y desde su chispa emprendedora, desde donde lo que él quería hacer y a donde quería aportar, y comenzar a buscar oportunidades de negocio. Entonces algunas se juntan, unas se fusionan, otras salen de manera individual, pero se crean nodos de pensamiento. Cuando yo cruzo esa variable, el yo, el otro y el mundo, con una foda, se crean corrientes de pensamiento. Entonces, el que está trabajando ingeniería tiene una corriente de pensamiento que se puede juntar con el artista. Y los dos se aportan, desde la ingeniería y desde el arte, desde la comunicación y la matemática, desde la literatura y la historia hasta la antropología. O sea, hacemos el cultivo perfecto donde todos los saberes se pueden juntar, porque entendimos que la diferencia es la que nos hace crecer más rápido en creatividad. Muchas gracias, Edgar. Hay dos manos levantadas. Dale, de una. Levantó primero la mano Martín Pozos. Adelante. Buenas tardes. Yo soy de bachillerato aún y iba a empezar un proyecto dentro del bachillerato, un proyecto sobre un problema que tenía aquí en la comunidad donde yo vivo, un problema, pero no sabía cómo llevarlo a cabo. Me asesoré con maestros y todo, y lo iba a empezar en quinto semestre, pero la pandemia no me lo permitió, tuvimos que salir y todo. Entonces, quiero implementarlo, me interesaría empezar, no sé, actuando. ¿Me recomienda usted hacer un experimento social o una encuesta a la comunidad donde yo vivo? Algo así. ¿Me recuerdas tu nombre? Martín. Martín. Mira, hijo, que no tengas fronteras y que no tengas obstáculos. Lo primero, ¿listo? Entonces, que se nos presenten riesgos, hay que tenerlos y hay que atenderlos. Pero tu trabajo lo puedes ir desarrollando de tal manera porque pues, en Internet tenemos mucha información y hay cosas que tú puedes hacer desde la virtualidad con tu comunidad también. Puedes medir riesgos, puedes preguntarles, puedes recibir la información. Te voy a poner el caso. Imagínate que estás aquí en mi oficina y que yo desde aquí, sin caminar mi comunidad, mi ciudad, comenzar a diseñar propuestas. Ahí estoy en el yo, ¿sí o no? Y es válido. Investigué y estudié y busco. Pero yo no sé todavía, ¿te acuerdas lo que decía ahorita? Todavía no sé lo que piensan ellos y lo que imaginan ellos. Mira esas dos variables que te aparecen ahí. Entonces puedes diseñar algo, una encuesta rápida, a veces hasta manual, y darla por debajo de la puerta, otros por correo, otros por Facebook o Instagram. Ya hay muchas herramientas para que puedas hacer, donde puedas recoger información. Porque un buen emprendimiento funciona si tienes información. Si no, estás ideando. Solamente estás ideando y puedes fracasar. O sea, estás en un 50-50. Puedes atinar o puedes fracasar. Pero con la información te afinas, te pules, te haces mejor. Entonces, entre más información tengas, mucho mejor. Listo. Entonces, ahí hay que romper el ego. Porque entonces el ego llega y el ego dice, esta idea es mía, no se la puedo contar a nadie. ¿Sí? Y ahí está el ego abrazándote. Pero si tú te vuelves un poquito más atrevido, vas a comenzar a buscar iniciativas en el mundo ante esa pregunta que tú te estás haciendo. Y wow, ¡pum!, aparecen un montón. Porque lo que tú te estás imaginando, amigo mío, eso ya se lo imaginó un montón de gente también en el mundo. Y también lo está adelantando. Estamos tan conectados que lo que tú estás pensando, otro en otro lugar también lo está pensando y lo está desarrollando. Entonces, ¿qué haces? Comienzas a buscar con ellos. Te presentas.
y dices, Edgar, mira, esta es mi idea, ¿vos qué opinás? ¿Cómo lo has visto en tu ciudad? Ah, nosotros ya lo intentamos, no lo hemos hecho. Uy, wow, no lo hemos hecho acá todavía. Entonces te vas a encontrar quién lo hizo ya, quién lo practicó y lo implementó, y quién para esa persona va a ser nuevo. Y de pronto te va a seguir o te va a copiar la idea. Y es válido, porque entonces tú vas a hacer algo bien bonito que es para aprender mucho más. Suelta rápido tu conocimiento. Entonces tú haces tu grupo, le cuentas al otro, el otro que no tiene idea, comienza a trabajar tu idea y la mejora. Porque si abrazas demasiado la idea, dejas de ver. Pero si compartes tu idea rápido, cada vez que intenten alcanzarte, tú vas a ir un paso más adelante. Porque ya soltaste esa información y necesitas nueva información. ¿Me hago entender? Entonces, la invitación es que, claro, sigue, abarca. Con tus profes puedes ir hablando por chat. Les puedes mandar un correo para que te vayan acompañando y asesorando. ¿Sí? Ya tienes un amigo más y todo el grupo de 4C desde Medellín que también te acompaña en tu proceso de emprendimiento. Entonces comienza uno a buscar una red de contactos que lo apoyen. No, por todo no hay que pagar, sino que uno simplemente se conecta con otro y hace la pregunta. El otro no te contesta, no lo tenías. Pero si te contesta, sí, es una suma que llega a tu vida. ¿Cierto? Entonces ya te puedes conectar con todo el mundo. No desistas de tu idea hasta que mires todas las posibilidades. Mira todas las posibilidades. Y esas posibilidades del mundo, del otro y de la comunidad son las que me van a hablar. También tienes que tener en cuenta ese mundo, hacia dónde va. ¿Será que tu proyecto es viable ahí? ¿Es viable tu proyecto? Pueden haber inversionistas y también ahí vas a encontrar en la universidad, vas a encontrar unos profes especializados en saber del mundo que te pueden ir acompañando en ese proceso. Pero tienes que tener la capacidad de preguntar. Entonces, a mí me han dicho, Edgar, pues que la pregunta es muy complicada. Cuando uno le dicen, haga la pregunta correcta, no se bloquea. Ayer lo hablaba con la directora de 4C y es eso. Como no, nos acostumbraban a levantar la mano y que al final son las preguntas, cuando uno ya va a preguntar, uno ya no sabe qué es lo que iba a preguntar. Entonces tenemos que tener la capacidad de preguntar rápido y hazte cuenta que eres un niño chiquito que dice ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Hasta que quedes satisfecho con tu respuesta. Entonces la invitación es, sigue investigando, comienza a hacer unas pruebas pequeñas, ¿sí? Vas aumentando, en una comunidad ensaya algo, en otra ensaya otra pregunta, sistematiza toda la información, porque no puede estar solamente en tu cabeza. Entonces hay que crear una matriz de información, estudia la información, repásala, convérsala, consúltala con otros, muéstraselas para que te des cuenta qué es lo que está sucediendo. Porque si no, solamente te quedas ideando. ¿Bien? Muchas gracias. Hay 4 manos levantadas más. Nélida fue la siguiente. No sé si ya se respondió su pregunta con esta respuesta, pero Nélida, ¿quieres preguntar? Sí, nada más quisiera saber cuántos son los habitantes de Medellín para dimensionar la parte que nos estás contando. ¿Cuánto es el número de habitantes? 2,5 millones. Y con área metropolitana estamos cerca de 4 millones. Muchas gracias. Gracias, Nélida. Víctor, también tienes tu mano levantada. Te cuento un dato ahí, Miriam, que es muy importante para tener en cuenta en los emprendimientos. Sí. 2,5 millones son los habitantes de Medellín y el área metropolitana son ciudades que están cerca de Medellín, pero que casi todas las personas trabajan en Medellín. Entonces se habla de la ciudad, el número de habitantes que tiene la ciudad, pero también de los habitantes que la habitan, porque entonces uno diría que los
diseños, los servicios y los productos están diseñados para 2,5 millones de habitantes, pero en el día, hasta las 7 de la noche, hay 4 millones viviendo en la ciudad. Entonces, tengan en cuenta ese factor. ¿Cuántas personas viven, pero cuántas habitan? Porque puede ser una ciudad que la gente se va en el día, entonces yo tengo mucha población en el censo, pero ellos no están, sino que solamente llegan en la noche y consumen en otra ciudad. Entonces, esa es una variable muy interesante que tienen que tener en cuenta, quiénes habitan y quiénes duermen en la ciudad. Muy bien, muy interesante. Siguiente mano levantada. ¿Nos ayudan a bajar la mano quienes ya tuvieron respuesta, por favor? Víctor, ¿quieres preguntar algo? ¿O le damos la voz a Maritza? No, sí. Adelante. ¿Qué tal, Edgar? Un gusto. Te saluda Víctor Bautista. Pertenezco a la Dirección General de Innovación y Cultura Emprendedora. Estoy en el área de emprendimiento. Y bueno, a mí, ahorita que estabas mencionando la parte de conectar y construir, hacías mención de que los profesores también le abonan al proyecto del emprendimiento. Pero más que nada me gustaría saber cómo lograron construir o cómo lograron formar a los docentes para que no pensaran de manera académica, sino que ellos también pensaran de manera empresarial. Porque justo es que a veces algunos profesores, al pensar de manera académica, ¿cómo te decir? No es lo mismo que si tuvieras un negocio operando, ¿no? Entonces, ¿cómo lograron transformar o cómo lograron formar a los académicos? Pues para que se sumaran, pero que también el emprendimiento lo transmitieran de una forma empresarial, una forma del día a día. Edgar, tuve que silenciar tu micrófono porque nos estaba metiendo ruido. Víctor, ¿me ayudas silenciando el tuyo, por favor? Entonces, imagínate que hay dos variables. Bajamos empresarios, los sacamos de la empresa y nos los llevamos a las universidades. Pero les enseñamos primero pedagogía, para que no trataran a los estudiantes como empleados. Y tomamos profesores y nos los llevamos a laboratorios con la empresa. Creamos laboratorios en las empresas. Y sacamos una ley que permite que cada una de las empresas que está en el área metropolitana tenga un laboratorio de innovación. Entonces, el docente que es de la universidad va y se forma al laboratorio de la empresa. La empresa le enseña cómo funciona la empresa. Entonces, ¿qué hace el docente? Modifica su currículo y su discurso. Pero al empresario lo llevamos a la academia para que no siga tratando a todo el mundo como un peón y se dé cuenta que está trabajando con personas ya formadas y pensantes. Entonces las universidades crearon laboratorios de innovación. Entonces vas a encontrar que en esta ciudad todas las organizaciones tienen un laboratorio de innovación o un laboratorio pedagógico, donde nos permitimos experimentar. Y a veces se juntan, ¿no? Entonces yo junto al profe y al estudiante y al empresario. Y los siento a crear juntos. Porque entonces no puedo dejar solamente la idea en uno. El empresario va a querer más dinero, el académico va a querer educación y el estudiante de pronto quiere aprender aquí y ganar mucho allá. Entonces los tengo que sentar a los tres que piensan totalmente diferentes, juntos, en ese laboratorio y que se pongan de acuerdo y saquen una idea juntos. Acordate que ahorita estábamos viendo que la diferencia es lo que nos aporta a ese proceso de creatividad. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Maritza Reyes, ¿tienes la mano levantada? Sí, hola, buena tarde. ¿Cuál es la diferencia entre creatividad e innovación? Genial la pregunta. Muy buena pregunta.
Imagínate que cualquier proceso creativo arranca primero desde la ideación. O sea, yo tengo primero una idea, después la paso por un proceso de rayarla, de escribirla, de argumentarla, y ahí sigo estando en un proceso creativo. Y cuando hago un proceso de innovación es que ya la llevo a la implementación, la hago, pero no la puedo dejar solamente en que la hice y ya. Ahí sigue siendo un proceso creativo. Tengo que recoger la información, sistematizarla, mejorarla, volverla a implementar y que socialmente las personas la puedan aceptar. La diferencia entre innovación, y te la estoy dando desde la mirada que nosotros tenemos social y desde el ser en Medellín, el proceso de innovación es cuando esa comunidad, ese grupo específico al que tú le ofreces un producto o servicio, lo acepta, lo recibe y lo comienza a consumir o comienza a pensar de esa misma manera. Entonces, una necesita de la otra. Van pegadas. Hasta hace 30 años no existía la palabra innovación. Ahí la separamos, la seguíamos llamando creatividad. Hoy podemos dividirla en 3. Idear, creatividad e innovación. La innovación es el producto. Y cuando termina innovación, cuando dice, ya lo aceptaron, inmediatamente tenés que estar otra vez haciendo, ideando y creando, porque el producto rápidamente puede salir del mercado. Ahí te voy a poner un ejemplo muy claro que es el cine. Ejemplo, en Medellín el cine se quedó, no fue capaz, las plataformas se lo consumieron, entonces ya son grandes salas abandonadas y pandemia los terminó de rematar. Entonces el cine necesitaba un proceso de innovación, no sucedió, no se siguió ideando. Pero te muestro algo muy interesante, los autos siguen haciendo un proceso de innovación muy interesante desde el primer carro de 1905 de Henry Ford a lo que son los autos hoy, y sigue siendo un auto, ¿sí? Pero el transporte público, las ciudades, no sé si en México me corrigen, pero casi en todos los países de Latinoamérica las ciudades se construyeron dándole la espalda a los ríos. Le damos la espalda a los ríos porque es una construcción muy española donde el río se vuelve el desecho. En otros países del mundo el río es el centro, digamos los ingleses comenzaron a hacer una innovación sobre el centro del río y se comenzaron a crear grandes parques. Entonces articular el río como eje estratégico de una ciudad es un proceso de innovación grandísimo, porque es donde las personas se encuentran alrededor de los parques, crear escenarios donde se puedan crear. Entonces, digamos, nosotros hoy en Medellín, y ahí complemento un poquito las respuestas de todos, los procesos de innovación ya no se hacen en aulas, sino que se hacen en los parques. Creamos coworking y espacios donde las personas se pueden sentar a co-crear, a que se presenten. Mira, yo tengo esto, tú tienes esto, y se comenzaron a crear comunidades. Y se tienen que renovar constantemente. Entonces, no vas a estar en una línea, sino que vas a estar en un circulito. Vas a tener ideación, creatividad e innovación. Y vuelves y conectas para que el producto o servicio pueda ser sostenible. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que vamos a cerrar aquí por cuestiones de tiempo. Si alguien más tiene alguna pregunta, nos la puede enviar por correo o por un mensaje y con gusto se la hacemos llegar a Edgar. Claro que Muchas gracias a todos por su participación, por su interés en preguntar. Un placer conversar nuevamente contigo, Edgar. Y le dejo la voz a Krishna para hacer el cierre oficial, o al doctor Fernando. Muchas gracias, maestra Miriam, por supuesto, maestro Edgar, maestra Krishna. Yo quisiera comentarles también a todos los participantes, tanto profesores como estudiantes, directivos, primero agradecerles muchísimo el que nos hayan seguido. Es muy importante el que tengamos este tipo de
comunicaciones rebasando fronteras y con la gran oportunidad de que nos da la tecnología de estar en diferentes latitudes. Pedirte, Edgar, que, bueno, nos sigas acompañando, abusando de tu generosidad y sobre todo de tu pasión por estos temas, para tener también la oportunidad de charlar con más integrantes de la comunidad universitaria. Decirles además también a todos nuestros participantes que nos estamos reconfigurando en la Dirección General de Innovación y Cultura Emprendedora, y en el tema de incubación de propuestas o de proyectos, ya sea de negocios o sociales. Esta reconfiguración nos lleva a especializarnos en 3 grandes áreas. Quienes tengan proyectos culturales, que quieran desarrollar alguna propuesta que tenga que ver con las bellas artes o con alguna actividad que tenga que ver también con el tema museístico, todo esto que engloba fomento a la cultura. Vamos a tener esa incubación de proyectos culturales, también proyectos sociales, como nos planteaba Martín en algún momento, en donde, bueno, pues vamos a impulsar a aquellos que estén desarrollando alguna idea que tenga que ver con una asociación civil, alguna causa, que evidentemente pues es un gran impacto. Ya lo tenemos previsto, inclusive en el desarrollo del propio taller de innovación y emprendimiento, en donde van a haber un capítulo especial de emprendimientos sociales y luego uno de emprendimientos tecnológicos. Y hay que generar productos de ahí. Entonces, bueno, están en la línea correcta, en este taller han acertado, y la verdad es que nos encanta que hayan decidido acompañarnos en este gran viaje que durará todo este semestre, y van a ver que van a salir propuestas muy buenas. Y finalmente, bueno, nuestro proyecto permanente de incubación de negocios en 3 clasificaciones: negocios tradicionales, negocios tecnificados y negocios globales. Entonces, bueno, habrá oportunidad de estar innovando desde diferentes perspectivas, y va a ser un gustazo que nos acompañen tanto los profesores como los estudiantes, tanto de nivel medio, de bachillerato, como de nivel superior de las diferentes carreras que tenemos. No sé, por ahí tenemos el tiempo medido. Vamos a continuar con estas charlas. Evidentemente ya son parte del taller. Si no se han registrado, regístrense por favor, porque ahí vamos a tener comunicación, vamos a tener la oportunidad de interactuar, y si hay algún tema que quieran que toquemos que no esté en el programa, bueno, pues lo podemos incluir, y de alguna manera todos nos enriquecemos. Así es de que, bueno, muy, muy agradecido y feliz de haber estado compartiendo con todos ustedes. Alguien está preguntando, perdón, ¿dónde se registran al taller? Desde la página de Facebook de la Dirección de Innovación y Cultura Emprendedora, ahí está el cartel y el link del taller. Las inscripciones van a estar abiertas todavía hasta este viernes, para dar oportunidad a que se inscriban más estudiantes. Pasen la voz, inviten a sus amigos que no pudieron estar el día de hoy, y son todos bienvenidos. Yo tengo una duda más. Hay que registrarse, no solamente es estar aquí en el del taller, hay que registrarse en la página esa de Facebook. Sí, hay que hacer el proceso de registro al taller, que va a durar todo el semestre, y es para acreditar las 32 horas de actividades culturales y deportivas. Tienen que registrarse y después seguir todo el proceso para lograr la acreditación. Ok, gracias. Pues muchas gracias a todos. Buena tarde, Edgar. De nuevo, 1.000.000 de gracias por tu apoyo, y te vamos a seguir molestando tanto como podamos. Gracias a ustedes, cuídense mucho. Y ojalá podamos ayudar a más personas en este proceso de enculturamiento, de cultura emprendedora, de verdad. Lo decía muy bien Edgar, en la medida que aprendamos a comunicarnos y a trabajar colaborativamente, esto se va a ir cumpliendo, y cada vez más vamos a ser protagonistas de la cultura emprendedora. Gracias, buenas tardes. Esta grabación se va a compartir en Facebook por si alguien quiere volverla a ver. Buenas tardes, hasta luego. Claro, hay que verla. Chao, chao. Gracias a todos.